Bueno, ya se lo decía, fue la nota con la que abrimos el programa el día de hoy. Al menos 10 mineros quedaron atrapados al colapsar una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila. Los mineros estaban laborando a 60 metros de profundidad cuando se encontraron con un flujo de agua subterránea que provocó que el túnel se viniera abajo. Y vamos a hablar ahora de este tema con nuestro compañero Javier Garza de Imagen Laguna. Javier, buenos días. ¿Qué sabemos desde, pues ya en las horas que van desde este percance que ocurrió entre 1 y 2 de la tarde, ¿verdad? De ayer. Así es, Pascal, buenos días. 1:30 de la tarde de ayer que se dio este colapso, y aunque en un principio la cifra de los mineros que estaban atrapados se había fijado en 9 personas, después se hablaba de que algunos habían sido rescatados. Más tarde, hacia la noche de ayer, se estableció que eran un total de 15 personas las que estaban trabajando, de las cuales 10 personas quedaron atrapados en una de las cámaras de este llamado Pocito. Es una mina de carbón en la comunidad de Agujita, en el municipio de Sabinas, que está en el corazón de la región carbonífera. La denominación, pues, o las características de la mina, de estos llamados Pocitos, significa que es uno de esos tipos en donde se cuentan con las menores medidas de seguridad. Son minas más pequeñas. ¿Es un tiro vertical o tiene, digamos, también túneles horizontales, vamos a decir? No, son tiros verticales. Que tienen algunas interconexiones abajo. Y en este caso, de acuerdo con lo que se pudo conocer por parte de los mineros, es que se trataba de tres tiros o 3 recámaras, pues, y que también eso había facilitado que algunos de los mineros pudieran salir en el momento en el que se da una inundación, al parecer porque colapsó una de las paredes de las recámaras por filtraciones de agua de la mina que está cerca del río Sabinas, y pues al parecer esa humedad fue la que provocó que se viniera abajo o que se disolviera, pues, una pared e inundara una de las recámaras que tú dices entre 60 y 80 metros de profundidad, de los cuales se habrían inundado hasta 50 metros. Entonces la esperanza, pues, es que los trabajadores que estaban ahí pudieran haber encontrado una burbuja de aire y quizás les hubiera podido pues permanecer con vida durante la tarde de ayer y la noche, aunque hasta ahorita no ha habido ninguna comunicación con los mineros atrapados. Pues fue una larga noche en donde cuerpos de protección civil, de bomberos, del ejército, que estuvo también desde ayer con el plan de N3, estuvieron con bombas de agua tratando de desaguar esta mina, pero pues hasta ahorita no se tiene ningún reporte de que hubieran rescatado a alguien más. Y es justo las características de este tipo de minas, en donde normalmente trabajan sin que se hayan reforzado o fortificado de alguna manera todas las paredes laterales, sino que son minas en donde la seguridad es mucho menor. A ver, Javier, pero perdón la ingenuidad de la pregunta, ¿no tiene que haber inspecciones por parte de la autoridad en estas minas para ver que no haya irregularidades como la que acabas de describir, que las paredes no están fortificadas? Debe de haber. El problema ha sido en gran parte en la minería de carbón en Coahuila, Pascal, justamente la ausencia de inspecciones en materia de seguridad laboral por parte de la Secretaría del Trabajo. Y este es un problema que se viene arrastrando principalmente desde el accidente de Pasta de Conchos, la tragedia en 2006 que cobró la vida de 65 mineros en una explosión. No son frecuentes, no son constantes, debido a poco personal o pocos recursos, pero la realidad es que de Pasta de Conchos para acá pues se han tenido accidentes que han cobrado vidas, que como han sido, digamos, 1 o 2 o 3 en cada caso, pues no han resonado tanto como lo fue en el caso de Pasta de Conchos. Hace apenas 2 años, por ejemplo, se dio una circunstancia similar en Musquis, en donde también se colapsaron las paredes de una mina por humedad. Ese es otro de los riesgos, ¿no? Y nada murieron más 7 esa vez, ¿verdad? ¿Perdón? Murieron 7 en esa ocasión. Murieron 7 en esa ocasión. Sí. Registró en los medios en su momento
pero pues al parecer no se tomaron las medidas necesarias para evitar que ocurrieran casos similares. Y como te digo, no necesariamente tienen que ser una explosión, que a veces son los casos que más llaman la atención, sino también estos casos de inundación. De derrumbes. Oye, déjame preguntarte, y parece que es casi circular la información, porque siempre que pasa una cosa de estas, pues nos hacemos las mismas preguntas, pero son necesarias. ¿Es la Secretaría del Trabajo la que tendría que haber hecho la inspección de esta mina, o es alguna dependencia estatal? ¿A quién le tocaba? No es la Secretaría del Trabajo a nivel federal la que debe de estar encargada de estas inspecciones, los que les corresponden el tema de seguridad laboral en minas. De acuerdo con lo que sabemos es que el concesionario de esta mina, que es un exalcalde de Sabinas, Regulo Zapata, no tenía ningún tipo de notificación por esta mina en particular. Al parecer esta mina había abierto recientemente, pero sí tenía por otras concesiones que tiene en la zona. Los mismos familiares de algunos de los trabajadores le dijeron al diario Zócalo de Sabinas que incluso el lunes y martes no se les había permitido bajar justo porque estaban percibiendo riesgos de inundación, que el miércoles ya habían reanudado las actividades. Lo que no queda claro es si las actividades se reanudaron por insistencia de la empresa o por insistencia de los trabajadores, Pascal, porque el otro problema en la precariedad laboral que enfrenta la minería de carbón en Coahuila es que a los mineros les pagan por carbón extraído. Entonces, día que no trabajan, pues es día que no hay ingreso. Hoy, cáncer que ocurrió en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, que tiene por lo pronto desaparecidos a 10 mineros. Sí son 10, ¿verdad, Javier? La cuenta final de los que no han aparecido. Sí, el último reporte con el que contamos anoche es que eran 10 personas que estaban atrapadas y 5 que habían logrado salir. Sí. Uno que salió fue el que dio aviso, y al parecer otros 4 que salieron en el transcurso de la tarde, pero sí el último reporte es que se trata de 10 personas. Bueno, preguntarte también si me dices que este hombre, el propietario, Regulo Zapata, que fue alcalde de Sabinas y entiendo que también fue diputado federal, pues si este pozo en particular, esta mina en particular, pues no estaba, digamos, registrada, no era una mina con conocimiento de la autoridad, y si en ese sentido era una mina clandestina. No, la mina estaba registrada. De acuerdo con la información que pudimos recabar, es que apenas había comenzado operaciones recientemente, apenas este año. Entonces, no tenía, en este mina en particular, no tenía ningún apercibimiento, ninguna notificación por parte de Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía, que son las encargadas de regular esto. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes, en otras minas de sus propiedades que sí había tenido algunos, sobre todo apercibimientos en materia de seguridad, aunque no necesariamente que se las hubieran clausurado, que es, vamos, de nueva cuenta toda la laxitud que ha habido en el tema de las inspecciones. Y él tiene, el carbón que se explota en estas minas, pues es el que normalmente se vende a Comisión Federal de Electricidad para la planta de generación de electricidad que está en Piedras Negras. ¿Cuándo comenzó operaciones? Me dices recientemente, pero ¿tenemos el dato preciso? En enero de este año. En enero de este año. Y no había tenido apercibimientos, pero ¿hay noticia de que fue visitada por la autoridad en algún momento? De acuerdo con la información que tenemos, solamente dice que no tenía ningún tipo de notificación, pero no está claro si esto fue a raíz de que fue visitada y no se le encontró nada, o todavía no había sido visitada. Entonces, las condiciones el estatus de la mina, pues sí cuenta con una concesión y cuenta con un título, pero como ocurre en el caso de las minas en Coahuila, Pascal, es que las revisiones son muy infrecuentes, realmente no sabemos si contaba con todas las certificaciones de seguridad. Pues Javier, vamos a seguir atentos al caso y te agradezco mucho la información. Gracias, Pascal. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a Javier Garza de Imagen Laguna.